24 minutos de regreso acá en Sonora Noticias AM. Es viernes de mesa de análisis y me da mucho gusto recibir esta mañana a Janet Harrison, investigadora y maestra en gestión pública. Janet, buenos días, bienvenida. Buenos días, qué gusto, como siempre. Otro viernes más por acá, gracias por venir. Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Buen día, Nir. Muy bien, aquí madrugando. Madrugando, ¿no? Además tienes de quincena y pero viernes si es Radio Sonora, es agradable. Es qué bueno. Las cosas que sí te emocionan. Un gusto, un placer tenerles por acá y temas que siempre están en el momento, que están en la agenda. Vamos a platicar ahora sobre la lista de candidatos para rectora o rector de la Universidad de Sonora, pero también sobre la reforma a la ley del ISSSTE, porque en particular en este tema hemos visto mucha movilización, pues en Sonora, en otros estados, pero principalmente pues a nivel, en un contexto nacional. Las y los maestros pues tienen una postura que se contrapone un poquito a los cambios claves que se dice va a tener esta reforma. Se habla de que va a haber mejoras a la salud, también mejoras en cuanto a acceso a la vivienda, en cuanto a pensiones y seguridad, ajustes también en cuotas laborales y demás. Pero bueno, quiero escucharles hablar sobre el tema. Alejandro, vamos a empezar el día de hoy contigo. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, pues el 7 de febrero se envió al Congreso de la Unión por medio de una reforma del Ejecutivo, o sea, de Presidencia, una reforma a la ley del ISSSTE. Aquí hay distintos matices, ¿no? Hemos visto que dentro de algunos sectores tal vez sí no fue bien recibida. Por ejemplo, en el caso de los maestros hemos visto algunas manifestaciones, pues, ¿no? Creo que el gobierno federal ha estado tratando de mermar un poco este tema y de tratar de explicar en qué consiste la iniciativa. Vemos algunas diferencias muy contrastantes con la iniciativa vieja, por ejemplo, como en el caso de que cómo se va a considerar el tema de las pensiones. También el hecho de que se están concentrando más que todo, no tanto en jubilaciones y pensiones, sino que se quieren concentrar más en el tema de la calidad y el servicio que brinda ISSSTE en el tema de salud, ¿no? Que eso es muy importante porque francamente sí es el sistema más rezagado. Me Sí, parece sí. a mí, o sea, digo, a nivel personal yo así lo veo. Yo pienso que es muy distinto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el IMSS, claro, o a lo mejor con la Secretaría. No sé, me parece a mí que sí. Sí, claro, y esto forma parte también de una política federal que se ha dado bastante, que es universalizar la salud, ¿no? Como bien sabemos, pues los sistemas ISSSTE son sistemas especializados en brindar un servicio a servidores públicos. Entonces la narrativa siempre ha sido, dentro de los últimos 7 u 8 años, que es la universalización, ¿no? de los servicios de salud pública, y por lo tanto, pues obviamente se ha concentrado en lo que ahora es IMSS Bienestar, ¿no? Lo que anteriormente era Seguro Popular. Y estos sistemas, por otro lado, también tengo una crítica muy puntual también sobre los sistemas que son específicamente para un sector de la población, ¿no? Porque lo que ha pasado, incluso ha pasado aquí con ISSSTE, ha pasado con Sistema ISSSTE, es que estos sistemas no se pueden solventar propiamente con las aportaciones de los trabajadores del Estado, pues, ¿no? Entonces lo que sucede es que la población general termina subsidiando estos sistemas, y parte de los impuestos generales que las personas que no son servidores públicos pagan terminan yéndose a este sistema al cual no tienen acceso, pues. Entonces, exactamente. Sí, ya si hablamos de justicia, digamos, tributaria, ¿no? ¿Por qué un ciudadano que no tiene acceso a este sistema, que tal vez se podría decir que es un poco más beneficioso en materia de pensiones, o es un poco más beneficioso en materia de salud, que ahorita, como bien lo dices, tal vez sí no, tal vez sí IMSS Bienestar tiene, no sé, más medicamentos, tiene mejor atención, tiene más médicos, tiene más hospitales, ¿no? Entonces aquí podemos hablar un poco si es justo o no terminar subsidiando este tipo de sistemas por medio de impuestos generales. Creo que es una crítica. Está muy interesante. Lo que me ha encontrado otras experiencias sí es que le falta bastante por mejorar. Esta podría ser una oportunidad, esta reforma, sin duda alguna, creo yo. Y justamente de eso estamos hablando, Janet. ¿Qué opinas? Yo creo que parte de la crisis se debe a una falta de comunicación y de transparencia en la forma en la que se están discutiendo. Bueno, no se están discutiendo los temas públicos en el país. Y eso tiene que ver con la concentración del poder en una sola fuerza política. Entonces, como no hay una discusión en el Congreso, pues las iniciativas han sido muy rápidas, son inminentes y no hay nada que se le pueda hacer.
hemos visto cómo pasan sin movérseles una coma, entonces obviamente cuando se afectan los intereses de la ciudadanía, pues es normal que reaccionen inmediatamente al qué va a pasar y la falta de certidumbre, ¿no? Yo creo que el manejo de la presidenta, pues por una parte es tratar de calmar los ánimos, pero también, por ejemplo, el caso del Poder Judicial, hubo un tema parecido en cuanto a las prestaciones de quienes trabajan en el Poder Judicial. Y la presidenta les afirmaba que no se les iba a afectar, que las medidas no tenían nada que ver con las y los trabajadores. Y la realidad es que tenemos a quienes están en el Poder Judicial muy afectados en sus prestaciones y reclamando ya un detrimento en sus ingresos. Entonces, ojalá no sea el caso de las y los profesores, pero tenemos el antecedente inmediato del Poder Judicial. Entonces, creo que por una parte es la falta de socialización, la otra es el cumplir con esas promesas. Y me gustaría hablar sobre la universalización de la salud. Creo Ujú. que en esa etapa pues ya tenemos bastante tiempo. Sonora es uno de los estados que ha concedido a la federación parte de sus recursos para atender la salud y tenemos un sistema de salud muy lejano a Dinamarca que sigue siendo una preocupación de la ciudadanía en general y vemos cómo proliferan las farmacias estas económicas donde hay consultorios a un lado de la farmacia y creo que ese es un reflejo de la falta de acceso a la salud. Entonces, ojalá que estas medidas sí empiecen a dar resultados porque ya es mucho el tiempo desde la iniciativa de hacer el INSABI y juntar todos los servicios médicos, pues no se ha resuelto un problema que es prioritario para la ciudadanía, ¿no? Que todos en algún momento hemos acudido a esas farmacias, ¿no? Claro que sí. A esas farmacias en algún momento por tema de rapidez, en temas inmediatos, a lo mejor no graves, obviamente, no graves, pero Y también de gente que no tiene otra opción de salud pública. claro. Entonces, porque nosotros podemos verlo a lo mejor como algo más práctico, pero la realidad es que muchísima gente es su única opción. Y no digo que sea un mal servicio, pero al final es algo que debería de proveer el Estado y peor quienes damos de nuestros impuestos y de nuestros ingresos para sostener un sistema de salud pública. Ujú, que era parte de lo que decía pues Alejandro, ¿no? Y también por rapidez muchas veces, ¿no? También, Así porque hay es. quienes a lo mejor sí tienen otro sistema, pero en esa primera línea de atención de la que hablábamos, que a lo mejor es un poco más tardado, dicen, no, pues de aquí a que me atienda vengo por una gripa, pues No, y mejor gripa, mejor me voy esos acá a una. memes de que te jubilas esperando la cita con el odontólogo, pues, ¿no? Sí, por ejemplo. Así. Entonces está, y tocabas un punto bien importante, Janet, que me lleva a esto que quisiera preguntarle a Alejandro, ¿qué tiene que ver o por qué se da pues este descontento de algunos maestros a nivel nacional en cuanto a esta reforma? Yo veía por ahí temas interesantes, por ejemplo, o cambios claves que contempla esta reforma. Enumero rapidito algunos nada más para contextualizar a la audiencia. Uno de ellos tiene que ver con esto de mejorar el servicio, de aligerar acortar los tiempos de espera, de garantizar abasto de medicamentos. Incluso acá en Sonora podríamos decir que hasta se requieren instalaciones, mejores instalaciones también en este sistema de salud. Acceso a la vivienda para condonar el tema de las deudas. Hay gente que ha sacado casa a través de este sistema de Fobiste. Si sacaron una vivienda que hace 10 años costaba 800,000 pesos, ahorita deben 1,000,000 o más. Entonces realmente es una locura esta parte, ¿no? Y hay otra que tiene que ver con las cuotas, que ahí es donde entra y ahí entiendo yo, se ha generado un poquito el descontento de los docentes. Sí, claramente. Digo, si tienes Ajá. si tienes un cúmulo de personas que están pagando impuestos y de repente les dices que les vas a subir las aportaciones, pues definitivamente va a haber un tipo Ujú. de De reacción. sí, de reacción. Pero el tema es que creo que aquí hubo un acierto por parte del gobierno federal hacerlos progresivos porque Ujú. solamente va a pagar las personas que ganen más de 30,000 pesos al mes. Entonces, Ok. no es el caso de la mayor parte De los de los docentes. docentes, no es el Ujú. caso de la mayor parte de las personas que tributan o aportan, perdón, a este sistema. Solamente dentro de ese personal de confianza, podría decirse, que gana más de estos 30,000 pesos que vienen en el tabulador de gobierno federal, van a estar pagando este tipo de impuesto extra, pues, ¿no? Ujú. Presidencia fue muy clara en ese sentido de que solamente estas personas que ganan y que tienen un bono extra van a terminar pagando estos 30,000 y que se me hace muy justo, ¿no? A final de cuentas es lo que queremos de todo sistema tributario, que sea progresivo, que las personas que ganen más paguen más, que las personas que ganen menos pues paguen menos. Entonces igual hace falta que las personas lo sepan, hace falta darle un poco más de comunicación De a esto contexto, ¿no? de que no va a ser equitativo
el cobro a las personas que están tributando dentro de este sistema. Lo que también es muy importante es lo que mencionabas de lo de Fobiste. Vimos que también en la ley de Infonavit hace relativamente poco hubo una reforma de gran calado. Esta reforma de Fobiste, que es el sistema de préstamos para vivienda de ISSSTE, pues sigue esta misma trayectoria que va a seguir pues el sistema universal, ¿no?, que tenemos aquí de vivienda, que es darle la atribución de adquisición, construcción y renta de viviendas, ¿no? Esto es muy importante porque recordemos que esta institución solamente prestaba dinero para que tú adquirieras una vivienda dentro de un mercado de vivienda completamente privado. Entonces, Fobiste se vuelve un actor más del mercado de vivienda, lo que tienen programado pues que reduzca los precios de la vivienda, obviamente que exista algún tipo de renta social. Ya estamos viendo el plan que tienen en otros sistemas en donde tú vas, rentas tu casa hasta que ya realizaste una cantidad N de aportación y ya tienes acceso a la compra de esa vivienda. Entonces es un sistema que ha funcionado en otros lugares del mundo de una manera pues bastante considerable. Vemos la ciudad de Viena, por ejemplo, en Austria, que tiene un sistema de vivienda social bastante considerable, que la mayor parte de las personas pues adquieren este tipo de viviendas mediante un tipo de renta. Siguen rentando bastante tiempo hasta que pueden tener el acceso, digamos, a la compra de esta vivienda en particular. Creo que esos son los dos puntos más interesantes que podemos rescatar, que las personas que van a ganar más van a pagar más y que ahora pues Fobiste se vuelve un tipo de actor en el mercado inmobiliario. Que esto es bien importante en este contexto también en el que estamos hablando tanto de la vivienda, en el que se reconoce que existe también un rezago, en el que se reconoce además que la vivienda se ha encarecido y en el que tiene que haber opciones y la oportunidad de que las personas puedan obtener una vivienda, ¿no? Para cerrar el tema, Janet, ¿con qué A mí me cerrarías? preocupa la eficiencia porque al final hemos visto que las empresas públicas suelen dar menos resultados. Ojalá que sí veamos en el precio de las viviendas una mejoría ahora que van a ser constructores. Ojalá que no la construyan militares, ¿no? O sea, que sí verdaderamente sea, que se especialice y que los objetivos sean claros y medibles, porque al final pues vemos cómo nos sigue costando la administración pública y no da resultados. Entonces, yo creo que el gran reto es que estas reformas se traduzcan en mejorías a la calidad de vida de las personas. Muy bien, y ya por último, Alejandro, para cerrar, no sé si quieres cerrar con un último comentario. Sí, claro, digo, este tipo de reformas obviamente toma tiempo socializarlas. Definitivamente creo que debe haber un tipo de parlamento abierto para conversar con los distintos actores que se ven involucrados dentro de esta reforma, obviamente con las personas que tributan dentro de ese sistema, que son los empleados federales. Igual siguen explicando la reforma. La reforma todavía, digamos, no se ha socializado de la mejor manera. Todavía queda tiempo, creo que, para que sea aceptada por todos estos núcleos, pues, ¿no?, de servidores públicos federales. Así es. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Un tema importante, sin duda alguna, es la reforma a la ley del ISSSTE, que sí, pues necesitamos informar más a la población y que sepan, pues, los puntos medulares, ¿no?, de la misma. La Universidad de Sonora continúa este proceso para elegir a la persona que ocupará la rectoría de 2025 a 2030, ¿no? Y decíamos que ayer se dio a conocer la lista de aspirantes que pasan a la siguiente etapa, ya una etapa de consulta, pues, a la comunidad universitaria. Entonces, los dieron a conocer a través de un comunicado. Las personas, pues, son las siguientes: la doctora Dena María Jesús Camarena Gómez, el doctor Cuauhtémoc González Valdés, el doctor Aarón Grajeda Bustamante, la doctora María Elena Robles Valdenegro y la doctora Judith Celina Tanori Córdoba, quienes además aquí pues han estado todas y todos ellos platicando sobre su visión, sobre sus propuestas, sobre sus proyectos para la Universidad de Sonora. Entonces está interesante. Ellos entonces y ellas pues ya a partir de hoy ya pueden empezar en estos foros, en estas acciones que se van a llevar a cabo, pues a darse a conocer entre la comunidad universitaria y plantear sus propuestas. A ver, ¿cómo ves el proceso, Janet, lo que va ahorita? Bueno, yo creo la primera etapa fue la postulación y después se hizo como una revisión de los perfiles y de ahí se descartó a una persona, se descartó a Ezequiel Rodríguez Jauregui. A mí me parece que en esta etapa, en el descarte que hubo, le falta a la universidad mayor transparencia y mejorar su comunicación en cuanto a las razones.
Ujú. Y comentábamos pues que esa es parte del comité, el poder descartar a alguien y elegir a quienes pasan a la siguiente etapa. Pero yo creo que todas las decisiones públicas tienen que fundarse y motivarse y tienen que acompañarse de la mayor transparencia posible. Entonces, si no conocemos las razones por las que ese perfil no es idóneo, pues al final genera suspicacias y va viciando un proceso que al final recordemos que la ley tiene como principal objetivo la democratización universitaria y el fortalecimiento de las decisiones universitarias. También me parece lamentable que a esas alturas no podamos saber cuáles fueron sus razones ni qué fue lo que pasó. Creo que la etapa que continúa, independientemente de que se resuelvan la controversia de quien fue descartado, pues va a ser importante que las personas aspirantes hagan propuestas que les diferencien. Escuché las entrevistas de todos los aspirantes y la verdad es que es difícil encontrar diferenciadores porque dicen básicamente lo mismo. Y Ujú. al final, Eso iba a ir ahorita. pues, ¿cuáles van a ser los parámetros porque donde los universitarios y las universitarias van a poder disentir, ¿no? Lo único que resaltaría es que hay quienes se han cargado en su capacidad de gestión. ¿No? Así hay dos perfiles muy allegados al gobierno del Estado, que son los hombres, casualmente, y ellos alardean de ese vínculo que tienen o sus relaciones políticas, como siendo esa su carta más importante. Pero al final recordemos que la universidad debe acceder a recursos por ser la Universidad de Sonora y no porque una persona tenga capacidad o contactos con alguien. ¿Me explico? Me parece como algo muy básico Ujú. para que sea esa la gran propuesta, ¿no? Ok, Alejandro, a ver, ¿tú cómo ves este proceso? Sí, al final de cuentas la convocatoria sí planeaba esto, ¿no? Que posteriormente del periodo del 24 al 26 de febrero alguien quedara descartado. Eh, Se decía que pues obviamente se iba a llevar a cabo una presentación de plan de trabajo a la Comisión Electoral y posteriormente a la presentación de este trabajo que todavía, digamos, sería un resumen ejecutivo de los planes de trabajo porque hay otra etapa posterior en donde ya se va a hacer toda la presentación de trabajo pues ya más completa, se iba a decidir quién se quedaba y quién no. Estoy de acuerdo con mi compañera en el sentido de que no se estableció, digamos, una ponderación o una metodología de cómo se iban a estar digamos, juzgando a estas personas, por lo tanto podemos decir ahorita que puede ser algo como que muy subjetivo, simplemente lo dejaron fuera porque la comisión electoral pues consideró que no era un perfil idóneo. También estoy de acuerdo de que va a ser en un tema bastante difícil cuál va a ser el elemento diferenciador entre un candidato u otro, porque al final de cuentas, pues todos quieren lo mismo, ¿no? Más recursos para la universidad, obviamente, pues mejores maestros, mayor capacitación, pues no todo esto que todo el mundo va a querer para la universidad, pero pues también Claro. va a ser difícil para los estudiantes escoger entre uno u otro cuando pues todos van a decir lo mismo, ¿no? O Oye, a sea, mí me parece interesante esto, ¿no? En lo que coincidieron, bueno, porque aquí los Ujú. tuvimos y las tuvimos, ¿no? Cuando les hacía la pregunta de las fortalezas y debilidades, la sí, fortaleza para ellos y para ellas fue siempre la parte académica. claro. Se entiende porque al final del día, pues ellos son Son académicos. Sí, académicos, evidentemente van a defender su trabajo y el trabajo de sus colegas y del cuerpo, ¿no? Docente de la Universidad de Sonora. Otros sí hablaban sobre temas económicos, financieros, sobre cómo la universidad pues tenía ujú, que hacerlo mejor para poder tener una mayor transparencia en cuanto a los recursos y particularmente hubo dos que me llamaron mucho la atención, un hombre y una mujer, que hablaban sobre proyectos importantes de infraestructura para Hermosillo ok, por el tema de la sobrepoblación que hay en por lo menos en la unidad centro de la Universidad de claro. Sonora. Decía, por ejemplo, una de estas, es que de 2017 a la fecha hemos tenido un crecimiento enorme en cuanto a la población, a la comunidad estudiantil, pero no tenemos la capacidad para tener a tantos Ujú, estudiantes aquí en este campus. Entonces necesitamos sacarlos y a lo mejor hacer unidades aquí dentro de Hermosillo. Había quien proponía incluso hacer una unidad para el parque industrial. Allá hay terrenos de la ujú, Universidad de Sonora, incluso construir y edificar y darle un sentido quizá de carreras De o de vinculación. programas Ajá. afines a las empresas que están para allá, para este sector claro. de la ciudad, ¿no? Entonces, básicamente todo giraba en torno a esto Ujú, y me llama la atención lo que más recuerdo de las propuestas, pero lo que decía
decía Janet también me parece muy importante, ¿no? ¿Qué tanto peso tiene esta capacidad o qué tan importante es esta capacidad que tengas de gestionar con Estado y Federación recursos, ¿no? Entonces, no sé, Alejandro, si ahí quieras aportar, digo, porque Janet fue la que lo dijo, no sé qué opinas Sí, sobre claro, eso. me llamó la atención mucho algo que mencionaste, Ajá, ¿no? Que los candidatos y las candidatas estuvieron, como digamos, hablando sobre su experiencia académica. ajá, Que también, digo, lo piensas y dices, bueno, se traduce la capacidad académica en poder, ser el gestor y el administrador de una universidad. Tal vez no, ¿no? Pero es la mejor carta que tienen todos, pues, ¿no? Porque toda su vida se han dedicado, pues, algunos han tenido pausas ahí en la administración, otros han tenido pues toda su vida académica y precisamente me di a la tarea de buscar de cada uno de los candidatos sus perfiles, sus artículos académicos, la cantidad de citas que tienen dentro de sus artículos académicos. Digo, es una mala práctica, a final de cuentas, dentro de la academia, juzgar a un académico por la cantidad de citas que tiene, pero es el mejor indicador que tenemos hasta ahorita ujú, de qué tan exitosos han sido sus artículos o qué tanto han colaborado para la creación de otros artículos académicos, ¿no? Y a final de cuentas, pues lo que tú quieres es la diseminación de tus investigaciones y que tus investigaciones sirvan para otras y que se haga una cadena de conocimiento. Entonces sí me gustaría hacer como unos rayos X de cada uno de los candidatos en este ujú, sentido y de qué tan, malamente lo voy a decir, qué tan exitosos han sido en su carrera académica, ¿no? ujú. Por ejemplo, tenemos a Adena María Jesús Camarena Gómez. Ella es economista, hizo su doctorado en España y actualmente tiene alrededor de 224 citas de sus artículos académicos que varían en marketing agroalimentario, mercados de consumo, economía agraria. Tiene algunos artículos académicos, por ejemplo, de evaluación del consumidor en la comida preparada tradicional de una manera innovadora. Entonces, es una cantidad considerable, digamos, de citas. Esto quiere decir que 224 personas consideraron que sus artículos dentro de la economía, Ujú. dentro de economía regional, pues valía la pena de citar, pues, ¿no? Encontraron algo importante dentro de sus investigaciones. Por otro lado, Cuauhtémoc González Valdés, que es doctor en periodismo por la Universidad de Navarra, vemos que vemos distintas autorías en capítulos solamente de libros. Podríamos decir que no tiene tanta experiencia en artículos académicos, en journals, en periódicos. No encontré citas algunas de sus artículos en Ujú. otros artículos académicos. En el caso de Aaron Grajeda, que es doctor en historia, sus artículos se interseccionan entre lingüística y historia. Tiene pocas publicaciones también, Ujú. hay que decirlo, su actividad académica no ha sido tan relevante. Y por otro lado, Marilena Robles Valdenegro, que se dedica al desarrollo económico regional, tiene varias publicaciones, ¿no? Y bastante producción académica, solamente que tiene alrededor de 60 citas, Ujú, ¿no? más o menos. Ujú. Sí, por el otro lado, Judith Tanori, que es doctora en química, aquí la verdad que es donde se vio ya digamos, una relevancia a nivel internacional sobre las publicaciones que tiene. Es doctora por la Universidad de Francia, la Universidad de Marie Pierre Curie, y tiene múltiples artículos muy especializados con más de 1,300 citas, ¿no? Entonces, digamos, si haríamos una ponderación ahí de la capacidad académica, que hay que decirlo, ¿no? Puede ser un excelente académico tener pocas citas, es una mala práctica dentro de la academia, lo repito, juzgar un académico por la Pero cantidad está de... interesante hacer este Sí, ejercicio, pues, ajá, ¿no? pero igual es una mala práctica, ¿no? Lo repito, porque al final de cuentas, pues no habla tanto simplemente quiere decir que pues sirvió para otras personas tu publicación, pues, ¿no? Pero Ujú, tampoco puede ser que la calidad, no sea la claro. mejor, ¿no? Pero en este caso, Yuitanori tiene pues una relevancia a nivel internacional. Ok. Sus artículos académicos se publicaron en journals muy importantes de carácter internacional y pues también es la que tiene mayor publicaciones que han sido citadas en otras publicaciones también de Bien. ingeniería química y ciencia Muy exacta, pues, preparada, sí. pues, no, muy preparada. Ya para ir, cerrando, ¿qué esperarías de lo que queda o lo que falta, no? Porque en realidad vamos empezando el proceso, ¿no? Pero, Janet, ¿qué esperarías de las etapas que siguen, no, de este proceso, no, Eunice?
Pues yo creo que generen valor, porque al final ese es el objetivo. Y yo quisiera tocar 2 puntos muy rápidos. Bien, Primero, tenemos un problema de movilidad en Hermosillo en general. Entonces, relacionado con... ajá, ok, vamos a sacarlo y vamos a desfogar aquí. ¿Y cómo van a llegar los alumnos y las alumnas al parque industrial? ¿No? O sea, también son soluciones que, ok, se tiene que discutir, pero hay que ver. Y yo retomaría, creo que es importante el back to basics, así de volvamos al principio. ¿Para qué está la universidad? Y la universidad, en la ley de la universidad, en su artículo primero, dice la educación universitaria se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana y a la igualdad sustantiva. Solo 2 personas hablaron sobre neurodivergencia y creo que es importante después de un escándalo que se hizo por haber corrido a una y violado los derechos de un alumno neurodivergente. Solo Sí, una es verdad. persona habló sobre igualdad sustantiva. Entonces yo creo que sí hay carnita de cosas que les importan a las y los estudiantes. Y por último, yo coincido en que ese es un parámetro para medir a las personas aspirantes, pero lo que queremos de la universidad, ¿qué es? ¿No? Yo insisto en que la universidad necesita renovarse, necesita abrir sus puertas, pero abrirlas en serio para que la productividad sea otra, para que las y los jóvenes sí tengan oportunidades, para que sí haya una inserción laboral real, para que las familias dejen de gastar el dinero que tienen y haciendo grandes sacrificios porque sus hijos estudien en escuelas privadas, al ver que la universidad no les está proporcionando o cumpliendo sus expectativas. Yo creo que si hablas con los jóvenes es cuántos maestros no vienen, cuánto duran las huelgas, cuál es el índice de empleo que tienen los egresados de la universidad. Entonces, esos son los problemas que más nos deben de importar. Yo no soy muy fan esto de soy muy amigo del gobernador, yo soy el mejor. Sí, porque ese es un problema y es un aspecto de la universidad que hay que atender y que hay que resolver. No se resuelve creo que con el amiguismo, pero en cambio sí tenemos grandes retos para que las y los estudiantes sigan creyendo que es la mejor casa de estudios. Yo me aferro a esa idea, pero sí creo que hay grandes campos de oportunidad. Oye, Janet, y fíjate, ya también yo para cerrar, por eso me entusiasma mucho la etapa que sigue, que es la etapa de ya ir a los foros con la comunidad universitaria, porque yo tengo la fe y estoy convencida de que esas inquietudes van a salir de los mismos universitarios ahí mismo. Y ahí vamos a ver este contraste de esta visión que tienen estos candidatas y candidatos a las situaciones reales que enfrentan las y los estudiantes y lo más inmediato, lo que para ellos es prioritario, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y por eso yo diría no perder de vista este proceso, sin duda alguna. Muchas Por supuesto. gracias, de verdad, por Gracias. estar aquí, por habernos acompañado, como siempre, Janet Arri.